enfoques, ¿no? Hay un enfoque que privilegia o hace pensar que los problemas se resolverían en la medida en que haya una sectorización, una localización de la pobreza, ¿ya? Ujú. Coloquémoslo en estos términos. Habrían dos grandes enfoques, un enfoque estructural de la pobreza, ¿ya? De la tradición de los críticos marxistas, y un enfoque liberal de la pobreza, que adopta la condición de libertades, ¿cierto? De libertades Sí. individuales. Entonces tenemos a Jan Stuart Mill y tenemos en esa tradición a Amartya Sen, Jan Rawls y todos los trabajos del liberalismo, ¿no? Entonces es muy importante, creo, Mario, partir de varios supuestos que son equivocados, es decir, corregir supuestos equivocados, ¿no? Entonces, un supuesto que puede ser equivocado es considerar o juzgar, ¿no? Que la economía de la pobreza es economía de pobres. Entonces, ese supuesto hay que tratar de corregirlo, ¿no? O sea, y creo que el análisis que nos propone Amartya Sen es importante por eso, porque mira que Sen vincula la teoría de capacidades y la condición de oportunidad, ¿cierto? Que es tan Sí. importante. O sea, si tú amplías el rango de oportunidad, hay mucha posibilidad de que los pobres dejen de serlo, ¿sí? Pero Sí. igual, hay remedios a la pobreza que no han sido digamos, no han tenido un efecto duradero en el tiempo. Por Ujú. ejemplo, si uno analiza los sistemas de crédito, los modelos de crédito, ¿cierto? Los bancos de crédito para los pobres, pues eso tiene remedialmente una solución, pero no resuelve problemas estructurales de pobreza. Y de otra parte, el otro dilema, Mario, es que los que quieren resolver los problemas estructurales no se ocupan de los pobres. Sí, Entonces es un dilema, ¿no? claro. Creo que en eso tiene mucha razón Esther Duflo y tiene mucha razón también los planteamientos que hace Banerjee, ¿no? Porque es, bueno, o sea, ocupémonos de los problemas de los pobres, pero acá. Sin embargo, bueno, ¿cómo se relaciona, Mario, esto con el índice de pobreza multidimensional? Tal como veníamos diciendo y como el profe presenta muy bien, como su nombre lo indica, ¿no? La pobreza multidimensional. En todos los textos metodológicos del DANE aparece al comienzo una diferencia entre los métodos directos y los métodos indirectos. Dice que el método indirecto tiene que ver precisamente que concibe la pobreza como un problema de ingreso, ¿sí? Que es el que comúnmente conocemos y que ahí se deriva la línea de pobreza o pobreza monetaria, y que de alguna manera en teoría se resuelve por asuntos del mercado, ¿sí? O digamos las características propias de la dinámica económica que logran de alguna forma suplir ese problema en teoría. Dos, las que ustedes muy bien conocen, que ha sido un debate importante y muy duro a nivel nacional y de América Latina, que es todo el tema, digamos, de política de subsidios condicionados, y que tiene un aspecto muy importante. Familias en Acción no es una idea original de Colombia, es Brasil, México, y que se condiciona de acuerdo a unas variables que consideran importantes. Por ejemplo, el tema de que los chicos permanezcan en escuela y cómo se condiciona a la beneficiaria o al beneficiario precisamente de ese subsidio. Y eso tampoco puede desmeritarse porque gran parte de la reducción, digamos, importante de la pobreza vino acompañado precisamente de este apoyo, pero de un Estado bastante decidido en términos de inversión, pero también coincide un poco con abonanza de los commodities, ¿no? Y esa capacidad en ese momento para el Estado en ciertos momentos poder atender eso. Pero el de pobreza multidimensional se encarga de otros asuntos que dicen, no, el problema no es solamente del ingreso, sino que hay unas dimensiones que son importantes en el ser humano y que de alguna forma influyen en la vida de los seres humanos y de lo que ellos hacen con su vida. Hay que recordar que Zen, una cosa de Zen que me parece importante, alguna vez lo leí en una tesis doctoral, tiene tres influencias muy claves, ¿no? A Adam Smith, a Aristóteles y a Marx, ¿sí? Y entonces cuando uno entiende la forma de por qué concibe la pobreza multidimensional, por qué concibe el ser humano de esa manera, uno lo puede encontrar en Aristóteles, digamos, en el mismo Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, en Marx, y especialmente en lo que viene siendo el último capítulo, la primera parte del Capital, acerca del fetiche de la mercancía y las relaciones que se instrumentalizan y se mercantilizan y se cosifican
Y entonces eso implica que se vea al ser humano no como un fin último, sino como un medio. Esa es una idea interesante porque de alguna manera, cuando entendemos la pobreza multidimensional, estamos entendiendo también al ser humano, no simplemente como un medio, sino como un fin último en desarrollo, porque nos interesan que de alguna forma supere las privaciones, en este caso, que genera esta pobreza, y por lo tanto que condicionan su libertad de elegir, de decidir, y por lo tanto de ser, si lo queremos colocar en una categoría existencial. Y eso me parece a mí muy importante, ¿sí? Entonces tenemos ese panorama y tenemos una índice de pobreza multidimensional que tiene una característica, además de lo que acabo de decir ahora, y es que genera como unos lineamientos de qué debería hacerse en política pública y cuáles temas deberían atenderse, ¿sí? Porque usted lo ha dicho muy claro, maestro, si la pobreza es un tema solamente de ingresos, entonces hacemos una política pública que esté diseñada en emprendimientos, en subsidios y ingresos y solucionamos el problema, ¿sí? No hay ningún problema, pero cuando lo pensamos de la pobreza multidimensional, la cosa se nos complica un poco y no es tan fácil. Entonces comenzamos a hablar de educación, comenzamos a hablar de atención a la niñez y a la juventud, comenzamos a hablar de la salud, comenzamos a hablar de las condiciones, digamos, de la vivienda y los servicios públicos, que hace parte de las 5 dimensiones que comprende el índice de pobreza multidimensional, que está compuesto por 15 variables. Cada variable, si uno interpreta el dato, le está diciendo a uno dónde debería actuar el Estado y la política pública, no solamente desde una perspectiva nacional, que es importante, famoso top-down de la política, desde el Estado y diseñamos la política y va hacia los territorios, sino también cómo entendemos las dinámicas de la pobreza que no tiene un comportamiento homogéneo a nivel territorial, que tiene unas características que le son propias a los territorios y que en esos territorios habitan seres humanos que también tienen particularidades. Aún habría que discutir qué es territorio y qué es región, porque el DANE hace una categorización, por llamarlo así, por regiones, y hay unos criterios que ellos definen por regiones, pero al interior de esas regiones existe una multiplicidad, ¿sí? Por ejemplo, departamentos como Norte de Santander, departamento es una figura político-administrativa, da una idea de un espacio físico, pero al interior de ese espacio físico hay diversidad, ¿sí? Y no hay diversidad solamente en lo político, en lo histórico, sino diversidad en la forma como la pobreza golpea a los que están ahí, por ser hombres, por ser mujeres, por vivir en el campo, por ser afro, por ser raizal, por ser indígena. O sea, los golpes son diferentes. Entonces, lo importante del índice por esa multidimensional y de este informe que presenta el DANE es que nos permite plantear una discusión, primero, no solamente en el plano nacional, sino aterrizarlo e identificar grupos poblacionales que son más afectados que otros frente a cada una de esas dimensiones y cada una de esas variables que exigen y demandan, por lo tanto, que el Estado intervenga. Y ahí se podrían derivar otras discusiones. ¿Cuál Estado? Un Estado que está descentralizado en la forma, pero no en lo real. Cuando los municipios y los departamentos tienen capacidad ni fiscal, muchas veces técnica, para poder afrontar las grandes demandas sociales que tienen, una limitación que hay en la visión del desarrollo en el sistema general de participación, que se quedó anclado en una visión del desarrollo de educación, salud y saneamiento básico, y que se distribuye hacia allá, porque hay una visión del desarrollo, pero la pobreza multidimensional diría, tendríamos que invertir mucho más cosas en eso que se llama sistema general de participación, y eso implica pensarse una visión del desarrollo. Y me parece que este IPM tiene esa particularidad, nos pone a pensar y a reflexionar de en qué hemos avanzado, porque tampoco podemos caer como en una fracasomanía, ¿no? Que dice Alejandro Gaviria, todo está mal y no, hemos avanzado, pero no hemos avanzado lo suficiente. Y aquí hay gente que pierde, ¿sí? Y gente que pierde muy mal. ¿Sí? Sí, bien, Mario, bien, Mario. Mario, como has entrado con toda, o sea, has entrado con todas las baterías, yo voy a compartirles también un poco mi punto y quiero hacerlo mediante el uso de algunas líneas para contribuir y para apoyar, sobre todo porque me permite guiarme un poco mejor en el argumento. Bueno, entonces, Mario, me dice si estás viendo ahora la lámina, ¿sí la ves ahora? ¿Sí se puede ver? Sí, Bueno, se ve, entonces, sí se ve. Mario, no, lo que hago simplemente es dar continuidad al argumento tuyo y especialmente ya a caracterizar algunos aspectos, Mario, y el primero sobre el cual quiero llamar la atención es el nivel de incidencia de la pobreza, ¿no? Ese primer aspecto tiene que relacionarse con el contexto general que venimos planteando y es el marco de análisis, en el marco de análisis comparado, entonces
fíjate que hemos pasado de un 19,1 a un 17,5 en el caso del 18, de 2018-2019, y en cierto modo la curva de pobreza en términos generales, Mario, venía reduciéndose, ¿no? Fíjate, pues hay dos puntos que son significativos. Eso significa que 615,000 personas salieron de la pobreza. Ahora, esta línea de referencia es antes de la pandemia, obviamente, es anterior a la pandemia, que es otro aspecto, Mario, sobre el cual quiero que hagamos unas consideraciones, porque los años que siguen van a ser desde luego más críticos. La aventurarse, por ejemplo, vamos a tener un mayor incremento de pobreza. De hecho, la tasa de ingresos y la tasa de desempleo está siendo muy golpeada ahora. Es más, Mario, las desigualdades heredadas ahora se van a exasperar de manera mucho más fuerte. Lo otro es establecer que, digamos, el 2019 sí marca un punto de quiebre, digamos, en esa tendencia descendente de pobreza. Si nosotros estamos, estamos digamos, en el punto de este balance, al menos por 2 años, creo que eso nos permite ir al otro aspecto que quiero destacar, y es Mario, la brecha entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que nos muestra el informe. Es decir, aquí hay un problema estructural, hay un problema que no se resuelve con paliativos o con un presupuesto de transferencias o subsidios condicionados, ¿no? Y desde luego esto es probable que se agudice mucho más, porque aquí lo que tenemos digamos, es un comportamiento homogéneo en el tiempo, ¿no? La pobreza disminuye en las cabeceras municipales, ¿no? En los centros de la ciudad donde hay mayor conglomeración, pero en las zonas rurales todavía prevalece mucha pobreza. Mario, hay que recordar que durante el cuatrienio de Santos, el último, se llevó a cabo la misión rural con José Antonio Campos, ¿recuerdas? Las propuestas de la misión rural iban orientadas a reducir considerablemente esta brecha, pero se ha ampliado. Entonces, mira, en el 2019 la pobreza en las ciudades era del 12,3 y en las zonas rurales del 34,5. O sea, ahí hay un escandaloso margen de diferencia que te invito también a considerar. Lo otro es que las condiciones del campo siguen siendo muy difíciles, ¿no? Mientras no haya una modernización de la agricultura, o sea, lo que José Antonio y los críticos de la misión rural llaman la convergencia campo-ciudad, ¿no? Entonces, es algo importante, Mario, porque fíjate que hay otro problema relacionado ahora con el tema de pobreza rural, con un gran impacto en la economía territorial, y son las migraciones poblacionales, Mario. Es la migración venezolana. Ustedes lo sienten más en norte de Santander. En Santander se está experimentando eso, el volumen de impacto que tiene la migración, ¿cierto? Venezolana, no solo venezolana, sino digamos los cordones de poblaciones que se van asentando en los márgenes de las ciudades. Y esto es significativo porque eso tiene impacto también desde el punto de vista ambiental, Mario. Y es otra relación importante que deberíamos considerar con el indicador. Y es ese elemento. Entonces, Mario, aquí lo que ha prevalecido durante 50 años hacia acá ha sido una economía extractivista, es decir, una economía que ha dependido más del petróleo y del carbón y los minerales, ¿no? Entonces, el campo sufrió demasiado. Entonces, hay una descompensación, obviamente, de la pobreza rural. Quiero dejar ahí y luego regreso, pero hago esas dos anotaciones, Mario, sobre la incidencia de la pobreza en el informe y la brecha urbano-rural, para ver qué piensas tú. Claro, maestro. Y si, y Ese si quieres, tema,
igualmente compartir, pues bienvenido, ¿no? Derecha compartir. El sistema. Maestro, me habilita un Ah, momento ya, ya, Mario, ya. ¿Listo? Listo, déjeme buscar por aquí. Bueno, eh, pues ya lo mencionamos, los dominios. Bueno, digamos, voy a mencionar estas dos primeras para tener como un poco siguiendo la línea del maestro. Hubo una reducción interesante, por llamarlo así, algunos llaman interesante, pero digamos que estos tres que están señalados acá, que son variables, es donde por sus valores existe mayor, digamos, incidencia de la pobreza multidimensional. Trabajo informal, que casi en todos, medido por regiones, por área rural dispersa, por departamento, es una de las variables que tiene una mayor incidencia, por llamarlo así, directa o más que directa, bastante fuerte, especialmente en la pobreza multidimensional, que es el trabajo informal. Me llama la atención que casi siempre, y también se repite como una constante, el tema del bajo logro educativo y el rezago escolar. Eso a nivel nacional, que son los datos más altos que hay dentro de las 15 variables que tiene, digamos, el índice de pobreza multidimensional. Me llama la atención esos dos, el trabajo informal, el rezago escolar y el bajo logro educativo. Lo digo porque si queremos, en términos y en lenguaje de Zen, ampliar las libertades instrumentales, mejorar las capacidades de la gente, brindar las oportunidades, la educación es un elemento importante que se usa muchas veces como y Jorge, el maestro Jorge y Juan José, que son expertos en estos temas de educación, son fundamentales para reducir las desigualdades, y especialmente para la generación de igualdad de oportunidades, para un poco reducir la balanza en la que nos encontramos y tenemos una deuda social a nivel, digamos, país cuando miramos estos datos. Ahora, en el tema de índice de pobreza multidimensional en el centro poblado y rural disperso 2018-2019, los datos son aún más preocupantes. En el trabajo informal llega casi al 90,6%, por ejemplo. Tenemos el bajo logro educativo sin acceso a fuente de agua mejorada, casi el 41,2%. Eso, o sea, igualmente, rezago escolar, inadecuada eliminación discreta. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, lo que el maestro mencionaba. Cuando miramos los datos, no solamente el dato general del índice de pobreza multidimensional, sino que identificamos las variables donde peor le fue, decirlo así de esa manera, a los centros poblados y rural disperso, encontramos que el trabajo informal tiene. Escúchame, Mario, espérate, escúchame que... Mm. Ay, escúchame, Mario. Ahora sí se me escucha. Sí, Mario, escúchame, por favor, que aquí hubo... Tranquilo. Bueno, lo que estaba diciendo era que en área rural disperso y en centros poblados encontramos que el trabajo informal es un dato bastante diciente. Me preocupa muchísimo el dato sin acceso a fuente de agua mejorada, ¿sí? Y de igualmente las variables asociadas al tema educativo me parecen también, digamos, bastante preocupantes, ¿sí? Ahora bien, tenemos aquí, Mario, te dice algo este indicador? Porque a mí me parece que es el resultado de la confluencia de varias matrices que han, o varios factores que han tenido. Deja ahí, sí, Mario, en la anterior, un momentito, es, solo para llamar tu atención sobre, sí, no, no la anterior, la de, bueno, ahí está bien, Mario. Es bastante interesante este problema del trabajo informal, ¿no, Mario? Porque eso induce a considerar que el efecto que pueda tener esto en términos
también de la pandemia, ¿no? O sea, la alta informalidad que tenemos en el país, eso es correlativo no solo a los ingresos de la familia, sino a las posibilidades mismas de educación, incluso a las condiciones de recaudo que tenga tributariamente el país, ¿no es cierto? Total. Sí, Y fíjese, maestro, mire acá digamos, las anteriores tenían que ver precisamente como el comparativo de incidencias, ¿sí? Cuando miramos la variación de 2018 y 2019 por nacional, cabecera, centro poblado y rural disperso, estas que se encuentran aquí fueron las variables que no se redujeron, sino que aumentaron. Hubo un aumento. Me llama la atención cuáles, para sintetizar un poco. El tema asociado al mercado laboral, ¿sí? Tanto en cabecera como nacional. Por ejemplo, el desempleo de larga duración, según la definición del DANE, son aquellos que llevan más de 12 meses y no han podido conseguir empleo. O sea, estamos hablando de unas condiciones que son importantes en perspectiva del desarrollo, por dos cosas. Cuando hablamos del mercado laboral, cuando hablamos del empleo, hay dos formas de entenderlo. Uno, desde la perspectiva del crecimiento económico, porque el trabajo humano es un factor de producción y por lo tanto la productividad del trabajo, ¿sí? Que debe ser igual al salario, dice la teoría económica, favorece el crecimiento económico. Es una teoría, por lo tanto, el empleo es importante desde la estrategia eminentemente económica. Pero desde la perspectiva social también es importante porque el empleo tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con la dignidad del ser humano y por lo tanto también aparece como una preocupación del desarrollo como una de las estrategias más importantes para poder reducir la pobreza. Y cuando miramos cuáles del 2018 al 2019, realmente en cuáles de esas variables hubo, por llamarlo así de esta manera, un aumento, no una disminución, encontramos que es casi una constante el tema asociado al mercado laboral. El desempleo de larga duración, el trabajo informal y las características y las condiciones especialmente de la vivienda, a pesar de que la administración Santos se caracterizó por una inversión fuerte en el tema de vivienda, especialmente asociada a vivienda de interés social, a vivienda de interés prioritario y a reducir los déficits tanto cualitativos como cuantitativos, pero parece que tenemos unos problemas ahí que siguen siendo bastante fuertes y me parece que esto muestra algo de fondo y es mirar de manera crítica cuáles han sido las políticas, por ejemplo, en términos de empleo, porque todos nos han prometido aumentar el empleo, mejorar el empleo, el crecimiento económico, y lo que vemos es un claro deterioro. Ojo, ya las tasas de desempleo en Colombia venían mostrando un signo preocupante antes de la pandemia. O sea, lo que ocurre con la pandemia es que desnuda una realidad, visibiliza un problema estructural que existe en el país, especialmente de la generación de oportunidades. Claro está, esto habría que vincularlo con otros elementos, y en eso el profesor Jorge tiene bastante conocimiento, y es el tema, por ejemplo, de la educación y la movilidad social. Pero más allá de esto, lo que quiero decir es que habría que mirarse y preguntarse qué estamos haciendo mal en una política de empleo que viene siendo clave, y en la política social asociado a los temas, por ejemplo, de vivienda, que me parece que son también un núcleo duro de este análisis, de alguna manera, pues que intenté presentar de manera comparativa tanto a nivel nacional, cabecera, centros poblados y rural disperso. No sé qué piensa usted más. no, muy bien, me parece muy bien. Creo que se ha llevado en forma coherente el argumento con el informe. E igualmente paso como a hacer algunas consideraciones más bien amplias de la totalidad del informe, pero en consecuencia con lo que acabas de acotar, Mario. Voy a señalarle a los asistentes que así como en un inquilinato, digamos, Zoom cuando uno es usuario individual, le presta esto por un tiempo. Entonces me acaba de indicar Zoom que probablemente en 5 minutos se nos cierra. Yo abrí inmediatamente la otra, entonces eh, ofrezco disculpas, les enviamos de nuevo la invitación para que se vuelvan a conectar. Bueno, Mario, entonces Sí, es sí, un sí. asolto, bueno, Tranquilo. es el Político. asunto, Mario, es el asunto que comprendemos bien los que hemos vivido en inquilinato. Sí, Entonces sí, 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 sí. nos prestan por un rato el asunto. Bueno, entonces, si me das oportunidad, Mario, para regresar un poco acá al análisis Claro que sí. y, y, y bueno, y comparto, y ahora les comparto entonces
A ver, otro aspecto del argumento, Mario, en el que es necesario como insistir lo suficiente, ¿no? Y son los niveles de pobreza, y ahora vamos al tema de territorios, regiones y centros, ¿no? Porque en el informe, Mario, Bogotá sigue presentándonos algún ejemplo, digamos, de esto, pero simplemente traigo esto como un recurso del análisis de Bogotá, pero para que luego vengamos a Bucaramanga y en el caso tuyo de Cúcuta y eventualmente Jorge también sabe muy bien, pues usted aquí en Santander tenemos un problema coequivalente. Bueno, el hecho es que Bogotá pasa también del 18 al 19 a subir un poco el indicador de pobreza y ya la curva de pobreza se venía reduciendo considerablemente en Bogotá, ¿no? Entre el 18 y el 19. Pero otro tema importante, Mario, vinculado a este informe es el acceso a los servicios de salud. Si uno sectoriza, si uno analiza el índice o el indicador y el informe por sectores, en el caso de salud, es apremiante hacer un análisis de este sector porque hoy es el de mayor demanda, ¿no? Porque las condiciones, por supuesto, de esta pandemia casi que obligan a considerar que las marcadas desigualdades que traían los territorios se ven mucho más pronunciadas ahora. Una cosa es que tú no tengas UCIs, unidades de cuidados intensivos en Bogotá, Mario, y otra cosa es que no las tengas en el Chocó o en Buenaventura o en la misma ciudad de Cúcuta. Ustedes están en una emergencia en este momento, ¿no? Prácticamente Bucaramanga está en este orden ya de magnitud, llegando más allá del 80% de salas de ocupación. Con lo cual hay un problema muy, muy, muy fundamental y es el acceso a la salud, Mario. Los estudios comparados en el índice multidimensional permiten comprender que la salud es un factor fundamental, digamos, y que hay una masa de población que está todavía al margen de estos servicios. Entonces, esa curva de tendencia creciente de falta de acceso a la salud se va a ver mucho más pronunciada ahora. Y creo que es muy preocupante, Mario, porque aquí hay varios factores que no se están coincidiendo, ¿no? De una parte, las dificultades y limitaciones de recursos con los cuales cuentan las regiones. Pero por otra parte, Mario, hay un tema de educación pública y de cultura con respecto al riesgo bastante preocupante, ¿no? Maestro, perdón que lo interrumpa, ¿puede Sí, aumentar la imagen? Me escriben aquí los compañeros que si sí, puede. sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, a ver si se puede ver mejor ahora. Sí. Bueno, entonces, Mario, mientras se amplía, mi argumento iba orientado a destacar dos deficiencias o dos problemas que son muy, muy evidentes, ¿no? Y es Bogotá, lo que he señalado aquí es que en parte Bogotá mejoró un poco, pero estamos haciendo una evaluación de 2018-2019. Es decir, prepandemia, ¿no? Prepandemia, los indicadores muestran una curva de descenso en Bogotá. Pero antes del virus, este cambio, digamos, va a haber un cambio en la dirección de la curva de acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, los logros sociales que venían dándose en Mario en términos de acceso a la educación y a la salud, por ejemplo, al mejoramiento de condiciones de calidad de vida, y eso que Amartya Sen desarrolla como rango de oportunidades, ahora los encontramos en condiciones un poco diferenciadas, ¿no? Entonces, este marco de análisis nos permite ahora, Mario, avanzar hacia territorios y regiones que no son el centro del país, porque aquí hay otro asunto, Mario, y tiene que ver con la relación que tiene la pobreza con la transferencia de recursos.
y que tiene que ver en parte con las regalías. Entonces, el comportamiento de territorios es muy diferente al comportamiento de las ciudades que concentran mayor densidad poblacional y por tanto mayor capacidad desde el punto de vista económico.